Somos Vicente y Claudia. Y en esta ocasión nos encontramos en la bella ciudad de Medellín, Colombia. Y vamos a comenzar nuestro recorrido aquí, en la Comuna 13. Hoy nuestro sendero nos lleva a la hermosa ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Está situada en una zona montañosa muy verde. Se extiende a lo largo de un valle rodeado de montañas. Su ubicación geográfica hace que se beneficie de un microclima envidiable, por lo que se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Acompáñenos a recorrer algunos de los puntos más turísticos que se pueden visitar por esta moderna y dinámica ciudad, llena de contrastes, con mucha vida y culturalmente muy atractiva, que incluyen barrios reinventados cubiertos de grafitis, parques llenos de esculturas, así como una réplica de un pueblo que muestra la vida tradicional paisa, entre otras actividades que no te puedes perder. Y llegamos a la Comuna 13. La Comuna 13 hoy es una de las principales atracciones turísticas en Medellín. Sin duda te sorprenderá por su vivacidad y contraste con otras zonas de la ciudad. En este barrio podrás descubrir su historia de transformación social, su capacidad de reinventarse que han tenido los habitantes de esta comuna. Aquí ya no hay calles tristes, sucias y oscuras. Las paredes de esta comuna ahora están cubiertas de alegres grafitis. Desde que se llega a la primera calle se pueden observar pinturas decorando muros o gradas. En este barrio de la Comuna 13 podrás disfrutar de unos deliciosos helados o paletas muy tradicionales y reconocidos que tienen una muy particular explicación de cómo saborearlos. J Balvin, Karol G, Maluma, Michael Douglas, entre otros. Muy famosa esta heladería. Vamos a probarla, a ver qué tal. Chicos, bienvenidos a las cremas Doña Consuelo. Esta crema tiene una forma de comer, sin malinterpretar lo que voy a decir. Aprieto, hundo, saco, chupo o muerdo. Y por último, la puntica nada más. ¿Viste la técnica? Sí, está peligrosa. Eso. Continuando hacia arriba, hay 6 tramos de escaleras eléctricas que suben por la ladera sobre la que está construido este barrio. Hola, hola. Este barrio 13 está bien moderno. Tiene estas escaleras eléctricas. Durante todo el camino verás murales, grafitis llenos de historia, tiendas de recuerdo, mucho arte urbano, restaurantes, mucha música y baile. Definitivamente aquí en la Comuna 13 el ambiente es increíble, bien alegre. Y como lo dice Juan el Duro, que Colombia es una chiva en el suelo colombiano. Qué bueno que nos visiten y no se vayan deprisa, porque es que aquí en Colombia jamás les pedimos prisa. Y una mano arriba dice, ya nos vamos despidiendo. Hey, algo les quiero decir. Hey, pero lo más importante. Si quieres conocer a fondo la historia de este barrio, puedes contratar algunos tours guiados por la comuna, que se encuentran muchos por la zona. De todas maneras, es un recorrido que también se puede hacer por libre, sin ningún problema, hasta llegar a su tope, una calle principal que cuenta con unas vistas espectaculares de la ciudad. Ya terminando el recorrido por Comuna 13 y es altamente recomendable, muy entretenido, un lugar muy pintoresco. En Medellín se logran contrastar las dos caras de la gran ciudad, donde conviven urbanizaciones de gran lujo con barrios más sencillos color marrón que cubren las laderas de las colinas de Medellín.
Una manera de ver este contraste es desde las alturas gracias a un teleférico o metrocable que funciona como medio de transporte público en esta bella ciudad. Si van a venir a Medellín hay que hacer el metrocable, es obligatorio. Las vistas dicen que son espectaculares y lo vamos a ir a comprobar. Hay varias líneas que suben por las laderas que rodean la ciudad. ¡Ey! Estamos en el metrocable, vamos a ver cómo son las vistas. ¿Te asustaste? No. Oye, está bonita la cápsula. Sí, está bonito. Y empezamos. Oh, y aquí agarramos. ¡Híjole! ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! En nuestro caso, elegimos la que sale desde la estación de San Javier. De este modo, aprovechamos la misma ruta para ver la Comuna 13. Estamos en el metrocable y allá de fondo se ve la Comuna 13. Acabamos de ir allá. El viaje en metrocable, si bien es cierto, es un medio de transporte público, es también una atracción turística que es posible realizar. Bueno, si bien es cierto el metrocable se puede hacer de manera turística, lo cierto es que es un medio de transporte que utilizan las personas de Medellín, los parces como le dicen, como transporte público. A diferencia de Río de Janeiro, que para subir el Pan de Azúcar se sube a través de un metrocable similar, lo cierto del caso es que en Medellín se utiliza como medio de transporte público. Lo que pasa es que mucho turista lo hace para vivir la experiencia y sin duda alguna es recomendado hacerlo. Tenemos vistas de la ciudad de Medellín espectaculares y las montañas verdes que nos rodean son lindas. Ahora vamos subiendo a la segunda estación. ¡Uy! Es como Santiago también, ¿tú te acuerdas? Cuando andábamos en Santiago, en el Cerro San Cristóbal. Sí. Nada más que, como dices tú, es más turístico. Sí. Acá es un medio de transporte que utilizan muchas personas que viven en estos sectores. Wow, mira estas montañas acá atrás. Linda la experiencia. Estamos disfrutando Medellín. Ah, es que... Sí, dio la vuelta a la montaña. No, Pero no le dio la sube. vuelta. Subió Sí, eso. y bajó. No quiero ver para atrás, me dio cosa. Mejor miro para de frente porque para abajo me dio cosita. El costo de la experiencia es 16.000 pesos colombianos, nos salieron por los dos. Eso incluye esta tarjeta y aquí podemos recargar para poder recorrer todas las estaciones que quisiéramos. El Parque Botero está situado en el corazón de la ciudad y es una de las paradas obligatorias en Medellín. Estamos entrando ahora al reconocidísimo Parque Botero. Se trata del único lugar al aire libre en el mundo que cuenta con 23 esculturas de bronce realizadas por el artista Fernando Botero y cedidas a la ciudad desde el 2004. Entre ellos se logran apreciar caballos, mujeres, hombres y niños repartidos en los 7.500 metros cuadrados de esta plaza. Aquí recorriendo este parque nos encontramos varias esculturas de Botero y a mis espaldas también está el Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Esta plaza es un lugar de referencia y uno de los lugares más icónicos y tradicionales de la ciudad.
Se encuentra también en un costado el Museo de Antioquia, como también uno de los edificios más bonitos que ver en Medellín, el Palacio de la Cultura, diseñado en 1925. Este edificio, de estilo neogótico, blanco y negro, resulta imponente. Llama la atención ver cómo muchos visitantes disfrutan de la presencia de estas esculturas, tomándose fotos y tocándolas. Es arte para interactuar con él. Nadie limita lo cerca que puedes estar de estas voluptuosas figuras y todas tienen algunas zonas especialmente brillantes, ya sea un dedo, una rodilla u otras partes que las personas tocan reiteradamente, dicen por algunas creencias populares. Algo que nos gustó mucho es que la plaza se encuentra cerrada y también custodiada, por lo que es bastante segura. También la entrada es totalmente gratis y se puede visitar cualquier día del año. Está abierto las 24 horas del día, por lo que no se tiene excusa para visitarla en su paso por Medellín. Estamos en la zona del centro y nos encontramos esta hermosa iglesia, se llama Veracruz. A poca distancia del Parque Berrío y la Plaza Botero nos fuimos a Juninear. Junín es una calle que se hizo famosa en las últimas décadas del siglo pasado por concentrar una gran cantidad de comercio y restaurantes. Por esta razón se trató de una calle muy transitada, de ahí la expresión "vamos a Juninear", que aún pertenece en la jerga de los paisas, y es precisamente acá donde haremos un alto para recargar energías. Llegamos al pueblito paisa, uno de los puntos más importantes y más reconocidos para el turismo en Medellín. Vamos a ir a recorrerlo. Un destino que se debe incluir es el pueblito paisa, uno de los lugares más visitados de la ciudad, ya que combina la tradición antioqueña que se refleja en las artesanías, gastronomía y arquitectura con unas impresionantes vistas de la ciudad, ubicado en lo más alto del Cerro Nutibara. El pueblito paisa se encuentra en medio de una extensión de 33 hectáreas. La entrada es totalmente gratis y se puede visitar cualquier día del año desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Oye, ¿lo disfrutaste? Mira, fíjate que sí, está bonito el pueblito, chiquitito. Yo me imaginaba algo más grande, pero es chiquitito, es surtido, tiene muchos restaurantes, tiene tiendas de artesanía, algunas esculturas, tiene ambiente, mucha música, unos trovadores, entonces sí se presta, es bastante ambientado el lugar y es bastante bonito, muy turístico. Vi mucha gente y el ambiente en general es muy lindo porque estamos arriba de un cerro, entonces tiene buenas vistas para Medellín y también alrededor es todo verde, así que bien bonito, vale la pena venir. Para terminar nuestro día, nos fuimos a comprobar algo que nos habían dicho algunas personas, y es que Medellín es la capital de la moda en Colombia y uno de los lugares en que se ofrecen los mejores precios. Así que el lugar escogido para este reto fue el Centro Comercial Mallorca, ubicado en Sabaneta. Se trata de un lugar enorme que cuenta con 2 etapas, en las que se pueden encontrar una amplia oferta de tiendas de variadas marcas en su categoría outlet, por lo que siempre se encontrarán importantes ofertas. Sin duda, un lugar muy entretenido al que vale la pena visitar en su paso por Medellín. Agradecemos a las personas que están viendo este video. ¿Qué les pareció lo que hicimos el día de hoy? Si te gustó, no olvides dejarnos tu like. ¿Consideras nos faltó tiempo para conocer más de esta bella ciudad? Déjanos tu comentario. Trataremos de responder a todos los mensajes que nos dejen. Nos vemos la próxima semana con un nuevo destino en Antioquia, Colombia. Esperamos nos puedan seguir acompañando.
Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para que así YouTube te avise el momento exacto en que subiremos la siguiente entrega de este hermoso recorrido que estamos haciendo. Somos Vicente y Claudia y nos vemos dentro de poco.